Vamos a dar inicio a nuestra exposición y comenzaremos hablando acerca de los comparadores. Bueno, un comparador es un módulo muy económico y útil que posee el microcontrolador. No depende de la CPU ni la corriente de carga y se enfoca en un núcleo independiente que tiene la habilidad de poder manejar con su salida la entrada de otros periféricos. También se caracteriza por su rápida respuesta al detectar picos. Aquí podemos observar un diagrama de bloques de un comparador. Bueno, ¿cómo funciona? Entonces, el comparador tiene dos multiplexores como entrada. El FBR es la salida que puede presentarse como opción de un lado y la salida digital puede ser observada en un pin deseado o puede ser traspasada internamente a otros módulos. Por último, puede ser generada una interrupción, la cual puede ser utilizada como un disparador para el microcontrolador. Aplicaciones. Entonces podemos usarlo como un detector de máximo y mínimo pico de voltaje en sistemas de potencia o máximo y mínimo pico de corriente. Esto es muy útil cuando queremos hacer el control de un motor. También podemos usarlo como detector de batería baja, como switch de protecciones y un dato curioso es que los convertidores análogos digitales están hechos a base de comparadores. ¿Qué limitaciones tenemos nosotros? Pues la velocidad es de 1 microsegundo, corriente de consumo de 50 microamperios, la corriente de consumo en modo baja potencia es de 10 microamperios y siempre que el sistema entre en modo sleep se deben desactivar todos los comparadores. Los comparadores de rápida velocidad son igualmente los comparadores solo que trabajan a una frecuencia más rápida. Entonces tenemos el caso del PIC16 F17 el cual trabaja a una frecuencia de 500 kHz y esto lo hace muy útil para aplicaciones como las SMPS, fuentes de potencia, las cuales requieren una respuesta muy rápida. Entonces la aplicación ofrece una función para mostrar la salida de un comparador en software de la siguiente manera. Aquí como podemos observar en la pantalla, en esta parte, simplemente llamando a la macro que también se encuentra aquí en pantalla. Ahora el siguiente tema es el DAC, convertidor digital análogo. Para el largo tiempo de los PIC16 ha sido incluido un muy simple módulo de AC, solo como parte del comparador análogo. La resolución fue limitada a 5 bits, la cual proporciona la justa flexibilidad para implementar simples detectores de umbrales en los circuitos. Sin embargo, los PIC16 F170X, sus antiguas referencias, se le incrementaron esa resolución a 8 bits y los 16 F176 para arriba ya trabajan a una resolución de 10 bits. Diagrama de bloques de un convertidor digital análogo, como podemos observar en pantalla. Bueno, ¿cómo trabaja? Entonces, todos los modelos de AC tienen el mismo diseño básico, una resistencia líder con 2 a la n elementos de aproximadamente 600 ohmios y un multiplexor análogo, el cual decide la posición deseada. Al inicio son puestos los multiplexores más y ocasionalmente en el botón de la resistencia de variable. El circuito de salida del DAC incluye la opción de presentar la salida de voltaje en uno o dos pines, pero dando también conexiones para multiplicar otros módulos análogos dentro del micro, como el ADC. Aplicaciones: puede ser usada para generar una salida de voltaje absoluta, en aplicaciones de batería para tener umbrales precisos independientemente de la carga de la batería, provee el factor de control de potencia y también lo podemos usar como una resistencia variable flotante. ¿Qué limitaciones tienen? No permitir que el voltaje de referencia positivo sea mayor a VDD, ni que el voltaje de referencia negativo caiga por debajo de VSS. Aquí podemos ver un ejemplo, cual llamamos a la librería, inicializamos el count, inicializamos el while, y aquí esto nos generará una onda triangular. FBR o referencia de voltaje fija es un bloque que permite tener una tensión de referencia independiente al de la alimentación del microcontrolador. Esta referencia está basada en un nivel de 1 voltio. Para ser aplicada en los bloques de el conversor analógico digital, los comparadores, el conversor digital analógico y en algunos casos en sensores capacitivos, ya que brinda una buena inmunidad contra el ruido producido por las fuentes no reguladas, que son las que en la mayoría de los casos se utilizan para alimentar los microcontroladores en las aplicaciones. ¿Cómo funciona? El bloque de referencia de voltaje de los microcontroladores se compone de una referencia de voltaje hecha
mediante un circuito bandgap, el cual da una referencia aproximadamente 1 voltio y con una impedancia infinita, así que se comporta como una fuente ideal. Después se cuentan con unos buffers, el primero que es dirigido al módulo del conversor analógico digital y el segundo que se puede utilizar en los comparadores, el conversor digital analógico y en el sensor capacitivo. Estos buffers cuentan con distintas ganancias de 1, 2 o 4 para generar a la salida distintas referencias, ya que así se multiplica la referencia que tenemos acá y pueden haber referencias de 1, 2 o 4 voltios dependiendo la aplicación que se desee implementar. ¿Cómo se configura? Para su configuración se cuenta con el registro de la referencia de voltaje fija FBR. La configuración del FBR se hace en FBR-con, que es el registro con el que cuenta el microcontrolador. Este cuenta con es un registro de 8 bits y su bit más significativo es el habilitador, es el que permite que funcione o no funcione la referencia de voltaje fija. También cuenta con una bandera que nos indica cuando este bloque está listo para ser usado, ya que requiere de aproximadamente 30 microsegundos para estabilizarse y tener la referencia de voltaje en un nivel constante. También se puede seleccionar con estos 2 bits la ganancia que va a tener el buffer que se dirige hacia el conversor digital analógico, los comparadores y los sensores capacitivos. Y por último, los 2 bits menos significativos sirven para seleccionar la ganancia del buffer que va dirigido al conversor analógico digital, que es su principal aplicación. Las referencias de voltaje fijo tienen unas limitaciones, y es que no cumplen bien su función cuando se requiere trabajar en condiciones de consumo extremadamente bajo de energía, en modos como el modo sleep, ya que las corrientes típicas que necesita son de 10 microamperios a 70 microamperios, además de que es usado de manera implícita en los osciladores de alta frecuencia internos del micro, en los osciladores RC, en los BOR y en el LDO, el Low Dropout. Como se había mencionado anteriormente, necesita un periodo para estabilizarse de 30 microsegundos. Para eso cuenta con la bandera que nos indica en qué momento se puede empezar a utilizar la referencia de voltaje fijo. Puede afectar la conversión del conversor analógico digital en modo de 10 bits, por lo que sería mejor utilizar una referencia externa, pero el problema es que aumentaría el costo en las aplicaciones. El bloque de conversor analógico digital es un bloque con el que cuentan también los microcontroladores, el cual nos permite a partir de una señal analógica de entrada producir una señal digital de salida, la cual se puede operar y procesar mediante el microcontrolador. ¿Cómo funciona? Normalmente el módulo viene compuesto por SAR, registros de aproximación sucesiva, que en la mayoría de los casos cuentan con 10 bits, aunque algunos microcontroladores cuentan con 12 bits, lo que no significa que tengan una mejor resolución de la señal, ya que esto también depende cuál es el error en la medida de la señal. Además de esto, necesita entre el conversor analógico digital y la entrada un circuito de retención. En el caso más simple podría tratarse de un capacitor construido a partir de un MOSFET, aunque en la mayoría de los casos se utiliza un operacional para mostrar una impedancia infinita y así poder recibir cualquier tipo de señal y no tener problemas a la entrada, y después si se retiene en el condensador del MOSFET. Este condensador se carga y se mantiene en un valor cuando se dispara el bit de go o cuando se dispara el auto trigger del conversor analógico digital. Cuando se finaliza la conversión, esta es guardada en el registro address. Aplicaciones. Su principal aplicación es para convertir señales analógicas externas en señales digitales y poder así aplicar procesamiento digital de señales con el microcontrolador. Y dentro de esas aplicaciones hay una en especial que es la de Hardware Capacitive Voltage Divider, que es una técnica para hacer sensores capacitivos que tienen varias aplicaciones, como son los sensores táctiles capacitivos y los sensores de presión. Indicador de temperatura. Característicos de los PIC 16F1 nos ofrecen una medición aproximada de la temperatura. ¿Cómo funciona? Existe una fuente de corriente constante
y un arreglo de diodos conectados en serie. La salida está entre el arreglo y la fuente de corriente. Esta salida es una señal analógica y por ende necesita un ADC, conversor analógico digital. El indicador de temperatura y el FBR comparten el mismo registro, así que se pueden configurar en la misma ventana. Aplicaciones. El indicador de temperatura nos permite monitorear un sistema, así que las aplicaciones son muy diversas, van desde motores, dispositivos de alimentación, industrias, calefacción. Limitaciones. Como nos ofrece una medición aproximada, el margen de error de esta medición puede ser entre más o menos 5 grados centígrados. Si se calibra el dispositivo, el margen de error se reduce a más o menos 2 grados centígrados. Amplificadores operacionales OPA. Son característicos de los PIC 16F17. Los amplificadores hacen posible integrar una gran porción de la señal analógica, reduciendo costos, mejorando el rendimiento y la fiabilidad del sistema. ¿Cómo funcionan? Estos amplificadores no tienen los dos pines habituales de cualquier amplificador operacional, sino que cuenta con una configuración adicional. La entrada no inversora cuenta con un multiplexor, el cual tiene la selección entre la salida del DAC o la referencia de voltaje fija, como nos podemos fijar acá. Y la entrada inversora puede ser realimentada del propio dispositivo, creando una ganancia unitaria que puede utilizarse para almacenar señales de entrada. Aplicaciones. Amplificar o agregar un offset, un filtro anti-aliasing, que es un filtro pasabajo que limpia las señales. Proporciona una medición de diferencial de las medidas captadas y almacenamiento temporal de las entradas. Limitaciones. El producto ganancias de ancho de banda es superior a 2 MHz, con un CMR factor de rechazo al modo común de 70 decibeles. La integración de los puertos de entrada y salida del microcontrolador, además con los multiplexores que vimos anteriormente que se encuentran en este módulo y la entrada del offset debido a la calibración pueden alcanzar 9 milivoltios. Aparte no se recomienda para aplicaciones XLP. Otra limitación de estos amplificadores es cuando tenemos una corriente de 350 microamperios a 5 voltios y se alcanza la temperatura máxima del módulo. Esta corriente de 350 microamperios alcanza a 600 microamperios, casi la dobla.